espacio habitual. Entonces, qué bueno tenerlos a todos aquí hoy. Me alegra muchísimo saludarlos. Entonces, vamos a comenzar. Ahí es mucha luz por acá. La idea es que conceptualicemos un poquito sobre diseño, para que luego ustedes hagan su propia aplicación creativa. Es decir, basados en unos conceptos básicos, luego vamos a aplicar creativamente en el diseño de joyas estos conceptos. Siempre me gusta referirme un poco al señor Wisius Won. Desde hace un tiempo, la primera escuela de diseño, de hecho, la Bauhaus, se creó con 3 personajes y entre ellos está el señor Wisius Won con su libro Fundamentos de Diseño. Entonces, basado en estos fundamentos, basado en estos conceptos básicos, vamos hoy a ver algo de manera muy breve, pero sí los invito a que profundicen un poco más toda esta parte de conceptualización en el diseño. Basado en el libro del señor Wisius Won de la Bauhaus, entonces trabajemos un poquito de esa parte, lo que es la conceptualización en general. Pero empecemos hablando de qué es diseño, porque muchas veces la palabra está tan utilizada que a veces es subutilizada. Siempre que se habla de diseño, hay que pensar en que se va a crear un objeto o hoy día también se crean servicios, se diseñan también. Muy importante tener en cuenta su funcionalidad. La pieza, el objeto, el producto, el servicio que diseñamos debe tener un uso específico, debe tener alguna aplicación útil. No simplemente quedarnos con unos bocetos, con un catálogo en una carpeta, sino que esa pieza que ustedes desarrollen debe tener una función y debe ser para alguien y con un uso específico. Entonces, algún profesor me decía, diseñar es una aventura controlada. Es una de las maneras o una de las teorías, ¿sí? Básicamente, siempre que hablamos de crear algo, de ser creativos en algo, estamos diseñando, ¿cierto? También se habla de rediseño, se habla de tomar una pieza y hacerle una transformación, pero siempre debe haber un factor creativo, siempre debe haber alguien que haga un aporte a su originalidad, un aporte creativo. Importantísimo esa parte. Vamos a ver de manera breve, es apenas una inducción, la parte de elementos de diseño, partiendo de la teoría del libro Fundamentos de Diseño. Entonces, básicamente se habla de 4 elementos de diseño, básicamente conceptuales, visuales, de relación y prácticos. Tengamos en cuenta únicamente estos 4, con el fin de que vayamos profundizando en la medida en que ustedes van creando y los van aplicando en sus piezas de joyería. Vamos a hablar rápidamente de estos 4 elementos de diseño, ¿cierto? Con el fin de que los vayamos aplicando. Cuando hablamos de conceptuales, quiere decir que todavía no están plasmados, materializados en nada. Son solamente en concepto, ¿de acuerdo? Nos habla Wisius Won de 4 elementos conceptuales: el punto, la línea, el plano y el volumen. Les invito a consultar también un libro muy completo en estos elementos, que es El punto y la línea sobre el plano, de Vasily Kandinsky. Él nos explica y nos hace una serie de desarrollos y de creaciones a partir únicamente de estos elementos. Punto y línea sobre el plano, Vasily Kandinsky. Es un librito muy corto, pero muy útil a la hora de diseñar. Nos aporta unos elementos bastante interesantes en la parte creativa, solamente a partir de punto y línea sobre el plano. Miren que
El punto simplemente indica una posición, ¿cierto? Y también el punto es el principio y el fin de una línea. Entonces, si tenemos un punto que se empieza a desplazar, ya se convierte en una línea. Se dice también que la línea es una serie de puntos. Cuando hay una serie de puntos, obtenemos una línea. Y la línea tiene un principio y un fin, que es el punto. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos solamente en conceptualización. Aquí hasta el momento no tenemos elementos formales, únicamente conceptuales. Entonces, si ya tenemos un punto y lo ponemos en movimiento, obtenemos una línea. Cuando esta línea entra en movimiento, obtenemos un plano, miren. La línea se desplazó y se convirtió en un plano. El plano se mueve, el plano se desplaza, ya sea en los ejes Z, como vimos en dibujo. Si se desplaza sobre el eje Z, se convierte en un volumen. ¿Sí? Un plano que se desplazó ya se convirtió en volumen. Y ya podemos hablar de 2 dimensiones y 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos únicamente 2 y aquí pasamos en el volumen a 3 dimensiones. Ahora sí vamos a lo que a ustedes les gusta, elementos visuales, ¿cierto? Además de los conceptuales, necesitamos unos elementos visuales, es decir, darle forma, darle visualización a esos elementos, ¿de acuerdo? Dentro de los elementos visuales nos menciona el autor forma, medida, color y textura. Básicamente una joya tiene todo esto, ¿verdad? Tiene forma, medidas, colores y textura. Entonces, aquí ya tenemos, primero con los conceptuales vamos a empezar la idea creativa, vamos a empezar a plasmar la idea, para luego pasarlo a unos elementos visuales, o sea, ahí sí ya los vamos a representar físicamente. Forma, todo lo que se ve, todo lo que sea visible es una forma. Y básicamente nos da una idea en nuestra percepción. En el momento que percibimos algo visualmente, decimos que es una forma. Hay una percepción ya de algo. Toda forma tiene un tamaño, obviamente. En el momento que ya hay una forma visual, va a tener unas medidas. Esa forma también va a tener color. Aquí hablamos de color en general. Todo el tipo de variaciones cromáticas, todo tipo de variaciones tonales, así como los tonos neutros y los grises, donde entran desde el negro hasta el blanco, pasando por todas las variaciones tonales. Color en general. Hablamos también, si hay un elemento ya visual, tiene textura, ¿cierto? En el caso de una joya, siempre tendrá textura. Un elemento que va a tener ya sea una textura suave o una textura rugosa. Y siempre la textura atrae 2 sentidos, el tacto y la vista. Son los más atraídos por una textura. Tenemos otros elementos en el diseño, ¿cierto? Que son elementos de relación. Y ahí ya tenemos que hay una forma que tiene dirección, que tiene posición, ocupa un espacio y genera una gravedad. Tengamos en cuenta estos elementos también de relación. Básicamente la dirección es lo que ve el observador, en dónde lo ve, en qué lugar del plano de trabajo, en qué lugar del espacio se está relacionando a dirección, en qué lugar está ocupando. La posición ya es la relación de forma con respecto al espacio que ocupa esa pieza, que ocupa ese objeto, que ocupa ese dibujo. ¿De acuerdo? Habrá una relación de forma dentro de ese espacio. Lógicamente, si hay una forma, va a ocupar un lugar, va a ocupar espacio. También la gravedad, pero la gravedad en este caso, cuando hablamos de diseño, es simplemente una sensación, casi que una sensación psicológica, no es visual. Entonces ahí
podemos a través de un objeto determinar por esa misma sensación de gravedad, tendemos a percibirlo si es pesado, si es liviano, si hay equilibrio, si es estable o no es estable. Esa sensación hace parte de la percepción que tenemos de un objeto, de un boceto, de un diseño. Importantísimo tener en cuenta estos elementos, porque a veces decimos, ese objeto parece que se va a caer, ese objeto no tiene equilibrio. Importantísimo tener en cuenta que es un elemento de relación que se llama gravedad. Veamos ahora elementos prácticos, ya cuando se trata de representar físicamente un objeto. Entonces vamos a hablar de representación, que puede ser, en el caso de ya una pieza con renderizado y todo, puede ser realista, en el caso de una fotografía, o simplemente puede ser un objeto, una pieza estética que cumpla unos parámetros estéticos y que sea semiabstracta. Es decir, esa representación tiene unas variables. Normalmente pueden ser estas en un diseño: realista, estética o semiabstracta. Importantísimo en el diseño el significado. Siempre a través de una joya comunicamos algo. Una joya siempre es una forma de comunicar. Decía nuestro amigo Ricardo Domingo, dice, un joyero no vende objetos, no vende joyas, comunica sentimientos. Aquí es muy importante el significado de un diseño, el significado de una joya. Y su función, como decíamos al comienzo, siempre debe tener un propósito. Una silla puede estar muy bien diseñada, pero si no es útil, deja de ser una silla, un producto de diseño, ¿de acuerdo? Debe tener una función, debe ser útil, debe ser durable. Importante eso, que lo tengamos en cuenta. Un diseño también debe tener durabilidad. Vamos ahora sí a la parte concreta en cuanto a diseño y comenzamos con la forma. Ya salimos de la parte conceptual y ahora vamos a plasmarlo en forma, ¿de acuerdo? También tenemos los mismos elementos para la forma, pero ya plasmados. Ya dejan de ser conceptuales y se vuelven algo concreto. Entonces, tengamos en cuenta, tenemos más invitados. Gracias. Buenas tardes. Tengamos en cuenta, entonces, estamos acostumbrados que el punto es solamente como un pequeño círculo, ¿cierto? Y tenemos la concepción de que el punto es lo pequeño. Siempre un punto nos da la sensación de pequeñez. Pero salgámonos un poquito del concepto de que el punto siempre es un círculo. Puede haber punto cuadrado, puede haber triangular, oval o irregular. En el diseño hay que jugar con todos estos elementos. Aprovechar al máximo que un punto le podemos cambiar la forma, cualquiera que sea. Con la línea sucede igual. La línea nos da la sensación de delgadez, pero la línea también cambia de forma. La línea también puede ser recta, puede ser curva, puede ser irregular, puede ser quebrada. Entonces, importante, no siempre todas las líneas son rectas, no siempre todos los puntos son redondos. En diseño es bueno ampliar un poco más la mente y trabajar con esos conceptos, jugar con la forma. En cuanto al plano, tenemos diferentes tipos de formas en el plano. Nos quedamos, tengo subrayadas estas dos que son como las que más aplicaríamos en joyería, las geométricas y las orgánicas. También podríamos ampliar un poco más hacia rectilíneas, irregulares, manuscritas o accidentales. Esas son formas de un plano, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que más usamos en este caso en joyería, geométricas y orgánicas. Orgánicas, todo lo que nos da la naturaleza, todas las formas que nos da o que observemos a través de la naturaleza serán orgánicas,
pero la naturaleza también partió de la geometría. ¿Cómo nos volvemos diseñadores? ¿Cómo nos volvemos muy activos en cuanto a lo que tiene que ver con diseño? Es, como dijo Pablo Picasso, que la creatividad nos encuentre trabajando. Importante eso. Ser diseñador y hacer ejercicios y convertir unas ideas en algo real no es un destello de luz, no es simplemente porque un día llegó la iluminación y nos volvimos diseñadores. Es 95% de transpiración, de trabajo, y 5% de inspiración. Tengamos en cuenta eso. Entonces, a veces nos sentamos y, uy, pero ¿qué dibujo? ¿Qué voy a diseñar? ¿Qué me invento? La creatividad nos debe encontrar trabajando. Y estos ejercicios que aquí les quiero plantear de diseño son para eso, para que a través de un desarrollo, a través de una aplicación práctica, simplemente de unas formas, vamos desarrollando y creando piezas, vamos creando nuestro propio estilo, vamos creando nuestra línea de joyas. Repito, es una inducción lo que estamos haciendo, pero a partir de formas sencillas y a partir de ejercicios muy básicos, como en este caso, vamos viendo que aplicándolos nos volvemos muy dinámicos, muy activos y muy creativos, siempre y cuando lo hagamos con una disciplina y con un hábito diario, como hablábamos en dibujo. Es muy importante crear un hábito, como lo hace un deportista de alto rendimiento, un entrenamiento permanente. Igual sucede con el diseño, exactamente. Hablemos un poquito de interrelacionar formas. Entonces, por ejemplo, una palabra que está tan de moda, distanciamiento. O sea, hay unos lenguajes, hay unos términos específicos para denominar estas metodologías de diseño. Cuando vemos dos piezas que se separan, hablamos de distanciamiento, ¿cierto? Cuando se juntan, hablamos de toque. Simplemente se están tocando. Son pequeños conceptos para irlos aplicando luego en el diseño. Superposición de formas, ¿cierto? Aquí cuando ya se juntan, hay un espacio y eso es un fenómeno que se llama penetración. Aquí tenemos cuando se superponen, pero ninguno es más grande o más arriba o más alto, están completamente homogéneos, hay unión. En este caso, lo que hay es sustracción. Le restamos a un elemento, le quitamos otro. Y nos queda un elemento que se llama sustracción. De esta forma se interrelacionan. Hay también intersección, ¿cierto? La parte que se une de las dos formas. Y cuando hay coincidencia, los dos conforman uno solo. Pero va a haber un volumen en determinados casos. Por eso, esa interrelación de formas se llama coincidencia. Otro tipo de interrelacionar las formas, por repetición, ¿cierto? En este caso, formas repetidas, se nos repiten, ¿cierto? Entonces miren que ya estamos diseñando, simplemente jugando con una cartulina. Ya estamos interrelacionando formas, haciendo repetición. Podemos trabajar formas indefinidas. Seguimos jugando, ¿cierto? Son jueguitos creativos. Formas indefinidas, formas alternadas, en gradación o formas similares. Aquí nos da unos ejemplos el autor de repetición. ¿Estamos? Perfecto. De esta manera, simplemente haciendo unas figuras geométricas en cartulina, podemos ir aplicando diferentes metodologías, en este caso, repetición.
Importantísimo conocer algunos términos básicos. En este caso, cuando hacemos una cuadrícula homogénea, no sé si se aprecia bien, se llama retícula básica, en este caso. Pero esa retícula puede tener variaciones, dependiendo, como lo dice acá, de su proporción, de su dirección, si hay un deslizamiento, si hay una curvatura, reflexión, hay una combinación o, en este caso, retículas triangulares o hexagonales. Entonces, miren cómo solamente con trazos rectos, con trazos a escuadra, podemos obtener toda una serie de retículas. Esto está en la página 60, 61 y 62 del texto. Es bueno consultarlo con el fin de profundizar un poco más en esta parte. Todo lo que tiene que ver con conceptualización. Entonces, ya manejamos retícula en diferentes variaciones. Aquí tenemos otro concepto de formas, otra interrelación de formas que se llama similitud. Entonces, simplemente a partir de un módulo que creamos, un módulo que usted dibuja, que usted boceta, a partir de ese módulo usted puede hacer repetición, ¿cierto? Puede hacer, juntarlos varias veces, cambiar, jugar con los tamaños y de esa manera está haciendo similitud a partir de módulos o a partir de figuras. A partir de crear un modulito, a partir de crear una forma, una figura específica, podemos ir trabajando similitud. Son técnicas en las que podemos ir aplicando diferentes conceptos y metodologías sencillas para diseñar. Entonces, tengan en cuenta, a partir de un módulo, a partir de una figura, podemos crear similitud. Otro tipo de técnicas relacionadas con la forma. Aquí tenemos radiación, es a partir de círculos solamente, podemos manejar diferentes tipos de radiación. Cuando hay algo que se sale de lo normal, cuando tenemos aquí, por ejemplo, un ejercicio de similitud, pero sucede algo anormal, se llama anomalía. Eso también hace parte de la creatividad en diseño, ¿cierto? Algo que se sale de lo normal en un momento determinado lo podemos aplicar. No como un accidente, no, por decir algo, no como cuando una pieza se nos dañó y le vamos a dar un nombre técnico para convertirlo en una pieza, sino que sea una anomalía creada a propósito, ¿sí? Que haga parte de un desarrollo creativo, que haga parte de un diseño. Tenemos también contraste. Miren que aquí se contrasta tanto con formas como con posición en el espacio. Es otra forma de crear a partir de figura, a partir de formas. El contraste. Y es muy útil en este caso trabajar dos tipos de tonos, blanco-negro, blanco-negro, para el desarrollo creativo. Aquí tenemos la parte de concentración. Entonces es jugar con las formas basado en simplemente el movimiento de esas formas. Y ese movimiento recibe estos nombres, de acuerdo como esté, como esté distribuido en el espacio, de acuerdo con la forma. Entonces, radiación, anomalía, contraste y concentración. O se concentra hacia un extremo o hacia el centro o de diferentes maneras. Pero con base en esto, ustedes pueden jugar con muchas formas para ir creando sus propias piezas. Importantísimo manejar la textura. En joyería es muy importante manejar la textura. No hacer textura para ocultar un problema, sino con un propósito.
que haga parte de su desarrollo creativo, que haga parte de la propuesta de diseño. Y también espacio, jugar con los espacios, ¿ven? Como podemos observar acá. Importantísimo, jugar con el espacio. Y a la vez darle movimiento para dar la sensación de que la pieza pierde equilibrio, de que la pieza se colocó liviana o pesada. Todo esto hace parte de esa conceptualización que les quería hablar. Pero ahora, como ya tenemos toda la parte de conceptualización, simplemente vamos a hacer unos jueguitos sencillos, partiendo de lo que ya vimos, aplicándolo. Me comentan si se ve bien ahí, por favor. Entonces, al final, cuando ya terminemos la sesión, les voy a pedir el favor que hagan aplicación de lo que acabamos de ver. Por favor, tomen nota, solamente por ahora tomen nota y ya en la siguiente sesión lo van a desarrollar. Entonces, ustedes van a tomar un cilindro, un triángulo y una esfera o un círculo. Por ahora un círculo. Trabajémoslo en 2 dimensiones. Con estos 3 elementos ustedes van a diseñar una joya. ¿Listo? Después de las 3. En la siguiente fase. Tomen nota. Entonces van a tener una barra, un cilindro, un triángulo equilátero y un círculo. ¿De acuerdo? Con esos 3 elementos, conceptualizando lo que ya vimos, perdón, aplicando la conceptualización que vimos, vamos a desarrollar una pieza. Voy a hacer un ejemplo muy rápido y lo quito rápidamente. ¿Para qué? Para que la pieza que ustedes diseñen sea diferente, para que la pieza que ustedes diseñen sea otra, completamente distinta. Ejercicios prácticos para que ustedes los apliquen. Apliquen lo que acabamos de ver. Un ejemplo sería, yo no les dije cómo manejen las piezas, ¿verdad? Las pueden deformar, las pueden agrandar, las pueden cambiar, las pueden hacer elongaciones, estirarlas. Con base en estos tres elementos, ustedes van a diseñar una joya. Un ejemplo sencillo y rápido. ¿Ya? Ahí estamos diseñando, jugando con las formas. ¿Listo? Más o menos ese es el ejercicio. ¿De acuerdo? Es decir, partiendo de un círculo, un triángulo y un cilindro o una barra, ustedes van a diseñar una joya. ¿Listo? Todavía no. Vamos explicando los ejercicios en la medida que avanzamos. Por ejemplo, en la parte de módulos, hacer similitud y repetición de módulos. Ustedes pueden crear un módulo y a partir de ese módulo jugar aplicándolo simplemente por repetición. Este es un módulo repetido 4 veces. ¿Ven? Y podemos jugar con el espacio, podemos jugar con la gradación, con la radiación, ¿cierto? Y de esa manera estamos diseñando. Sencillo, ¿verdad? Bueno, van a crear un módulo, cualquiera. En este caso, se creó a partir de un triángulo y dentro de ese triángulo se perforó una gota, una lágrima. Ustedes le van a crear, a partir de un módulo, van a crear una pieza, como quieran, en la forma y en la posición que quieran en el espacio. Es otra forma de diseñar. Pero resulta que ese módulo, que lo veíamos como negativo, puede ser positivo. ¿Sí? Lo que quedó de esos módulos
también puede ser otro desarrollo para otra pieza. Por eso la importancia de lo que les decía en días pasados, no borrar, siempre conservar lo que vamos haciendo, porque miren que aquí, de aquí quedó algo diferente, piezas negativas o módulos positivos. Otra manera de aplicar lo que acabamos de ver a partir de círculos. Simplemente círculos y tomando como base blancos y negros, positivos y negativos. También es otra manera de diseñar. Es otra forma de jugar, diseñando. ¿Vieron qué sencillo? A partir de todo lo que acabamos de ver, es aplicación práctica. ¿Listo? Con ejercicios muy sencillos. Así vamos creando, creando, creando. De esa manera. Listo. Vamos a ver otra aplicación. No, que un día me levanté y no encuentro qué hacer en diseño. No encuentro la idea. No se me ocurre nada. Sencillo, sencillísimo. A partir de simplemente barras, a partir de pequeños cilindros, o como en este caso, líneas, simplemente ustedes van a diseñar una pieza. ¿De qué manera? De esta manera. Vamos a cortar tiras en una cartulina negra o puede ser en una hoja blanca y lo manejan sobre un fondo oscuro. Si no, en el momento no hay a la mano cartulina negra, tenemos una hojita blanca y cortamos tiras de diferente ancho. Miren, muy diferentes cada uno. Luego, ¿qué hacemos? Resulta que no encontramos la fuente de inspiración. Entonces usted va a diseñar el acueducto de su casa. Estos son los tubos del acueducto de su casa. El plano, el plano de la instalación de agua. Lo va a diseñar partiendo de estas líneas, de estas barritas. ¿Qué les parece el ejercicio? Entonces, es una manera muy práctica, sencilla de crear. Una manera de aplicación de conceptos de diseño a partir de elementos sencillos, a partir de elementos geométricos básicos. ¿Listo? Voy a hacerles un ejemplo muy breve, muy rápido. A manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, cortamos las tiras de diferente ancho y diseñamos al azar un acueducto. Ese es un pretexto para estar diseñando. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, en, en un minuto podemos diseñar una pieza, un nuevo módulo de joya. Al azar, de manera aleatoria. ¿De acuerdo? De manera muy aleatoria. Esto es lo que hacen los grandes creativos. Siempre están trabajando. Siempre la mente está en movimiento. Pero no están sentados pensando que se les ocurra algo, que se ilumine un bombillito. No. Sino que siempre están trabajando de una manera activa. Hay diferentes metodologías. Esta es una sencilla ahora que estamos en casa.
porque otra podría ser visitar museos, visitar eh, espacios culturales, visitar lugares donde vamos a encontrar diferentes fuentes de inspiración. En el caso de lo que hacemos en Cartagena siempre con los grupos es ir al jardín botánico. Son diferentes fuentes de inspiración en las que el diseñador debe estar alimentándose. Así, de manera aleatoria, sin ningún parámetro específico, sino ubicando simplemente líneas al azar, ubicando unas barritas que se cortaron y de esa forma vamos diseñando. Entonces, en la próxima media hora, después de las 3, ustedes van a diseñar, van a colocar en un orden aleatorio los tubos de su casa, el acueducto. A lo mejor hay un tubo roto y entonces tenemos que solucionar, ¿cierto? Ahí estamos diseñando. Este me quedó al revés, quedó el pegante al lado contrario. Es otra manera de aplicar los conceptos. Luego tendremos que aplicarle lo que ya vimos, cualquiera de las metodologías que vimos. Si queremos agregar formas diferentes, si queremos jugar con más formas, ¿cierto? Ahora sí, terminamos la parte de inducción y luego ustedes lo van a aplicar. Recuerden, pueden deformar el punto, pueden cambiarle rumbo a la línea, pueden alterar el plano, pero básicamente con los elementos que ya especificamos, vamos a diseñar una pieza. Ahí estamos diseñando a manera de aplicación creativa de un juego con elementos conceptuales. Y así podemos seguir desarrollando más otros tipos de objetos diferentes. ¿Listo? Ahora sí, vamos a dar un pequeño espacio para preguntas para que ustedes comiencen a aplicarlo como ejercicios prácticos con los elementos que ya les mencioné. Una breve ronda, 10 minutos, y luego vamos a aplicar lo que ya hablamos. Escucho. Profe, Adelante. profe, una pregunta. Usted dice, por ejemplo, que cuando se va a un museo o cuando van al Jardín Botánico en Cartagena, obtienen una inspiración, pero, por ejemplo, ¿cómo diseña usted a partir de lo que está viendo? Por ejemplo, fue a un jardín y hay puras margaritas o hay puras rosas. Entonces, la base sería, pues, las flores y eso, pero ¿cómo la lleva al diseño? Bueno, un ejercicio que hacemos es tomar 10 o mejor, tomar un elemento que le llame la atención. En el caso que usted menciona, las flores. A partir de las flores van a desarrollar 10 modulitos, 10 módulos, pero aplicando la ventanita, la famosa ventanita de 2 centímetros. Hacemos en una hoja, abrimos una ventanita de 2 por 2 y a través de esa ventana vamos a mirar esa flor, ¿cierto?
como la estamos mirando a través de una ventana, es como un lente fotográfico. Y viéndola a través de ese lente, vamos a abstraer, vamos a hacer aplicando metodología de abstracción, recogemos los elementos que más nos gusten, los elementos que más nos llamen la atención. Entonces, creamos a partir de la flor 10 módulos, 10 tipos como de referentes que luego los vamos a utilizar o a aplicar de diferentes maneras. Es decir, tenemos durante la visita, recogemos todos los elementos como más llamativos en la parte de fuente de inspiración. Esta es la ventanita, más o menos así. ¿Sí? Es como una cámara, una ventanita que nos sirve de cámara fotográfica. Y a través de ese lente, a través de esa ventanita, vamos a mirar la flor o el elemento que nos llamó la atención. Es otra metodología que se puede aplicar. Utilizar esta ventana como una fuente, como un medio, una herramienta que me delimita la óptica, que me delimita el espacio visual. Porque claro, ir a un jardín botánico donde hay una riqueza tan grande, tan variada, es muy complicado. Entonces, primero hacemos el recorrido general y luego cada quien va a seleccionar lo que más le llama la atención y a partir de ahí se concentra en realizar 10 módulos. Hay otras, de otras maneras. Por ejemplo, tomar la fotografía y empezar a descomponer el elemento en la misma fotografía. Entonces son otras formas como de ir aplicando esos conceptos a la creatividad. No sé si quedó respondida la pregunta bien, completa, Ray. Sí, señor. Sí, pues como ahorita usted dice no podemos, pero hay museos virtuales, entonces uno puede acceder a ellos y ir sacando ideas también. Exactamente, claro que sí. Siempre es bueno tener la fuente de inspiración o estar muy abiertos a ver, ser muy observadores. Miren que nada más a partir de simplemente de la arquitectura cotidiana, de la arquitectura de su barrio, del frente de su casa, de ahí ya podemos empezar a tomar elementos como fuente de inspiración para ir desarrollando piezas. Entonces, ustedes no se han imaginado diseñar una joya a partir del acueducto, a partir de los tubos subterráneos de su casa. Entonces, es como un pretexto para ser creativos, para estar activos en el diseño. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Recuerden, van a jugar con 3 formas, de diferente manera. Tamaño, no les di ningún tamaño. El tamaño es aleatorio, el tamaño que ustedes quieran. La posición en el espacio también, la que ustedes quieran. Y simplemente le van a cambiar la ubicación. Van a hacer cortes, tamaños, formas, perdón, a cambiar tamaños. Adelante. Podemos cambiar el círculo por un óvalo porque ya pues venía trabajando en el diseño, entonces quiero aplicar lo que usted está diciendo para terminarlo. Sí, señor. Perfecto, claro que sí. Usamos solo 3 elementos, 3 figuras geométricas, ¿listo? Solo 3. Y con esas 3, ustedes van a jugar cortando, abriendo, separando, girando, eh, repitiendo. Pero de esa manera, sin, sin quedarnos estáticos esperando el foquito, simplemente estamos siendo activos diseñando. Estamos creando a partir de la aplicación de conceptos. Siempre estamos siendo creativos. Importante eso. Y el joyero lo es por naturaleza. Como decía alguien, yo cuando me subo a un bus o voy en un transporte, siempre miro la joya que llevan los demás. Cuando voy a algún lugar público, siempre estoy mirando joyas. Es decir, el joyero siempre está activo
en su parte creativa. Solo que la invitación es a no copiar. La invitación es que a partir de su propia eh, actitud creativa y de su trabajo va a desarrollar piezas propias. En Cartagena se presta bastante porque todo el centro histórico nos está aportando elementos elementos visuales muy ricos, extraordinariamente, extraordinariamente ricos visualmente y también en su textura, en su forma. Entonces, una fuente de inspiración grande que tenemos es el centro histórico de Cartagena, por ejemplo. Profe, Igual en otras ciudades. Adelante. profe, y el concepto de rediseñar, agarrar algo viejo, olvidado y transformarlo o darle una nueva forma partiendo de lo que ya hay para darle una nueva vida. Sí, no sé si vieron la charla de Nicolás Estrada y justamente él habló un poquito de esa parte. Lo importante que es, tomando lo que ya tenemos, darle un nuevo concepto sin que pierda su esencia. Que lo que ya tenemos, la riqueza cultural que nos dejaron en el caso de la orfebrería, que no se pierda, sino que a partir de esos elementos creamos nuevas piezas, respetando lo que ya tenemos. Lo mismo sucedería, lo mismo haría en la moda, por ejemplo. A partir de lo que ya tenemos de lo precolombino, creamos y proponemos nuevas propuestas. Entonces, en el caso de Luis Méndez en la filigrana, que son 3 generaciones de joyeros, eso es lo que él hace. Toma los elementos básicos de una técnica muy ancestral y les da un nuevo concepto, los convierte en contemporáneos. Entonces, Profe, una pregunta, porfa. adelante. En el ejercicio que vamos a hacer con los tres elementos, ¿algún elemento se puede repetir? O sea, hacer repetición de alguno o de algunos, o simplemente con ellos tres solitos y ya. Por hoy solamente 3. Ajá, Solo, no se puede repetir ninguno ya. sí, o sea, para el ejercicio de hoy, Bueno. únicamente 3. Normalmente este ejercicio también lo hacemos, por ejemplo, en cera. Hacemos una maqueta, ya con volumen, con cera odontológica. Y resultan piezas maravillosas, piezas únicas, pero ya en 3 dimensiones. En este caso, manejémoslo en 2, ya que estamos en tablero, ¿de acuerdo? Pero la invitación también es a quien se le facilite manejar las 3 dimensiones, manejar materiales con volumen, en el caso de plastilina, de cera odontológica, se logran hacer unas piezas espectaculares. Porque no solamente jugamos con el plano, ¿sí? Sino que ese plano en movimiento lo convertimos en un volumen. Entonces, las chicas que han estado haciendo maquetas, estuvimos el año pasado haciendo unos ejercicios con cera odontológica, le resultaron unos ejercicios, unas piezas muy, muy bien logradas. Desde luego, teniendo en cuenta dimensiones, teniendo en cuenta manejo de escala. Lógicamente, en la cera podemos manejarlo a escala en aumento, a escala en ampliación, 2 veces, pero funciona bastante bien en el caso de que no hayamos entrenado suficientemente el dibujo. En el caso de ustedes no hay problema porque ya son dibujantes, ¿verdad? Entonces, a partir de las 2 dimensiones, luego imaginémonos, ya después de que ustedes desarrollen este módulo, lo conviertan en una pieza original, única, porque a cada quien le va a salir diferente. Es su creatividad, es su propuesta original. Si esto le colocamos volumen, ya deja de ser un círculo y lo convertimos en una esfera. Esto deja de ser un triángulo y lo convertimos en una pirámide. Y esto deja de ser una barrita y lo convertimos en un cilindro. Imagínense la pieza convertida ya en 3 dimensiones. Ese es el ejercicio que hacemos con la cera odontológica. Tomamos el módulo plano y luego le vamos colocando volumen. Entonces, juguemos con las formas y van creando su propia pieza. Tengan en cuenta los elementos conceptuales, ¿no? La parte del equilibrio, la parte de gravedad,
toda la parte que ya vimos, de manera que sea estéticamente, visualmente agradable, pero también que sea viable al realizarlo. Algo que sucede en el diseño es que muchas piezas hermosas se ven muy bien en el plano o en un software quedan espectaculares, pero a la hora de viabilizarlas, a la hora de materializar, se dificulta un poco. Por eso la ventaja de que quienes manejan el astillero, quienes están en taller y luego diseñan, se les facilita más. Cuando la persona no ha tenido la parte como del manejo técnico en el taller, cuando propone una pieza, a veces hay dificultades a la hora de materializar. En el caso nuestro, como ya tenemos la experiencia en la mesa, se nos facilita. ¿De acuerdo? De hecho, hay facultades de universidades donde la electiva que hacen en los diseñadores industriales, por ejemplo, hay una electiva que es joyería. Entonces, normalmente hay un joyero que asesora, que va a esas clases para ver que sea viable un diseño, ya que el diseñador, el creativo, en el papel hace maravillas, pero ya a la hora de plasmar en el metal hay que hacer un análisis si es viable o no. Tenemos 5 minuticos más de preguntas. Sí, los escucho. Cuando esté... Adelante. Profe, una pregunta. ¿Los 3 elementos que vamos a utilizar para crear nuestro propio diseño son solo esos 3 que están en el tablero? ¿Esos 3? Ah, es que ya la corté. Un momentico, se los vuelvo a presentar. Ah, bien, gracias, profe. Gracias. Son 3 elementos. Ajá, el círculo. 2. Ajá. Con esos 3 elementos que vamos a crear, ¿no? Sí, señor. A Listo, partir profe, gracias. Muy amable. Entonces ya ustedes lo pueden cortar. O sea, cuando están dibujando el boceto, le pueden dar la forma que ustedes quieran. El tamaño que quieran. ¿Listo? Les decía... Profe, una pregunta, pero ¿vamos a hacerlo dibujado o vamos a cortar la cartulina? Por ahora, como se les facilite más, si tienen a la mano tijera, si tienen a la mano, si no, no se preocupen. Igual se trata es de hacer aplicación de los conceptos, ya sea por bocetación o puede ser por maquetación, haciendo ya la maquetica. Tengan en cuenta cuando vayan a plasmar esta parte, pensando en, claro, ustedes ahí no ven los tubos del acueducto, ¿verdad? Lo que ocurre es que en el tablero se me dificultó pegar estas tan pequeñas, tan delgadas, pero aquí es jugar con muchas más líneas, con muchos más elementos, con el fin de que prácticamente esto se puede convertir como en una malla, ¿sí? Muchos más elementos agregamos con el fin de que nos dé una riqueza visual mucho más grande, mucho mayor. Y a partir de ese plano figurativo que obtenemos de un acueducto o puede ser de las redes eléctricas, ¿sí? Son pretextos, son focos de inspiración que uno los tiene ahí a diario en su casa y que a veces no los vemos, ¿cierto? Nos falta esa parte, observar un poco más para, a partir de elementos tan sencillos y cotidianos, crear, ir diseñando. Si ustedes, un ejercicio que hacemos bastante, que hacemos continuo, cuando iniciamos estos módulos de diseño es, mire la arquitectura de la casa del frente. Entonces, bien, alguien dice, yo no me había dado cuenta de la belleza de formas que tienen las rejas de mi vecino. Claro, habrá casos en que no se mira al vecino, entonces
tampoco podemos observar la arquitectura. Pero de eso se trata, de que seamos más observadores a partir de esa sensibilización hacia el diseño. Más observadores para ser más creativos y estar activos permanentemente, teniendo en cuenta lo que ya vimos, algunos elementos conceptuales, llevarlos a elementos visuales y de forma. Wendy iba a preguntar algo. No, profe. Bueno, listo. Entonces, a las 3 terminamos la parte como de la explicación formal Profe, para que profe, luego yo tengo una pregunta. adelante. Para el ejercicio que vamos a realizar ahora, podemos poner, o sea, utilizar los principios que usted explicó anteriormente sobre repetición, superposición, lo que usted explicó Claro, ahí, o solamente colocar esos que, o sea, podemos repetir, hacer toques. aplicando lo que ya vimos. Eh, para este ejercicio no repetimos figura, para este ejercicio en concreto, ¿sí? Pero sí haciendo aproximaciones, uniones, cortes, intersecciones, claro que sí. Ah, ok, muchas Solo gracias. que, solo que lo hacemos con los 3 elementos, porque entonces nos va a salir algo diferente si, si repetimos elementos, ¿de acuerdo? Ok, Pero gracias. la idea básica es que miren ustedes que a partir de 3 elementos básicos de la geometría, 3 figuras geométricas básicas, logramos diseñar piezas que no imaginábamos. Logramos crear elementos para ser aplicables a una colección, para desarrollar como una colección de joyas. Desde luego, en cada región tenemos riquezas culturales muy grandes. Entonces, todo depende del enfoque de su colección, todo depende hacia dónde se quiere enfocar. También tener en cuenta lo que se está manejando en cuanto a tendencias de color, tendencias de textura, de forma. Pero este es un pretexto para aplicación de elementos conceptuales. Ya cuando usted continúa, cuando usted ya quiere desarrollar una colección de, para participar en eventos, para ir a ferias, lógicamente usted tiene que basarse en los elementos que tiene en su región, en su entorno. Como repito nuevamente frases de Ricardo Domingo, él dice, mientras más local eres, más universal serás. Es decir, mientras más mostremos lo nuestro, lo cercano, lo cotidiano, el entorno, más podremos mostrar lo que creamos afuera, nuestra creación. Ya el concepto de que vamos a una feria de Italia y miramos qué es lo que está de moda, ya eso no funciona en un mundo global, en un mundo donde todo está ahí al día. Entonces, lo que hoy funciona es ser muy local, proponer lo propio para convertirse en universal. ¿Por qué la riqueza momposina? ¿Por qué la riqueza cultural de Santa Fe de Antioquia? Porque tienen su ancestro muy conservado, tienen su riqueza ancestral muy arraigada. Entonces, si ustedes miran las piezas de Santa Fe de Antioquia, son únicas, son muy locales. Por eso ellos, cuando van al exterior, cuando tratan de ir a ferias, les va muy bien cuando participan en eventos internacionales. De manera que ya a la hora de ser creativos y de convertir sus ideas en colecciones, sean muy locales, muy de su región, mostrando lo propio. Y en Colombia sí que tenemos riqueza cultural, muy grande para mostrar. Perfecto. Lina nos dirá cómo estamos de tiempo, si podemos continuar con el espacio para el desarrollo de la siguiente parte, para la aplicación práctica, como tú nos digas.
Perfecto, excelente. Entonces, los invito brevemente a que hagamos la aplicación práctica, ¿sí? Es decir, en el momento que vamos desarrollándolo, también van a crear unos modulitos, pero originales, unos módulos de una forma que ustedes quieran. Importante, la limpieza en el trabajo, la limpieza a la hora de presentar, así sea en borrador, así sea en boceto, ¿sí? Importantísimo y siempre hemos hablado en las clases de dibujo en ese tema. La estética, supremamente importante, la presentación. ¿De acuerdo? En la medida en que vamos desarrollando y aplicando, ustedes nos van comentando. No sé si a través si podemos a través del chat, si podemos, perdón, ir mirando en la cámara, o ustedes nos van enviando a través del grupo los ejercicios que vamos desarrollando. Tengan en cuenta, importante jugar con los espacios, jugar con el equilibrio. Cuando estamos diseñando joyas, también, y lo hablábamos en dibujo, es importante tener en cuenta lo que es y lo que no es metal, ¿sí? Hace parte importantísima, nos lo decía Doris desde Monpós en su ponencia sobre filigrana. Muchas veces estamos creando, estamos diseñando, proponiendo piezas, pero no tenemos en cuenta cómo se va a ver la piel a través de la joya. Importante, ¿cierto? Entonces, es tan importante lo que es metal como lo que no es. Lo que va a ser pieza en volumen como lo que no es. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando diseñamos, si no tenemos en cuenta ese contraste que se genera, por decir algo, un oro blanco para una persona europea, donde va a quedar expuesto gran parte de la piel dentro de la pieza, hay que manejar ese contraste, hay que tenerlo visualmente previsto, ¿cierto? Porque esos contrastes entre el metal y la piel de quien usa la prenda es importante manejarlo. Y no solo la piel, también en el caso del vestuario, cómo se va a manejar. Eso hace parte de los conceptos que vimos al comienzo, del equilibrio, ¿sí? No solamente el equilibrio en el peso, el equilibrio visual, el equilibrio que genera esa pieza. Al momento que estemos diseñando, es importante analizar todos esos elementos. Equilibrio, contraste, la misma percepción. A veces una pieza parece que fuera muy pesada visualmente, ¿cierto? Y también depende en qué material se va a desarrollar, en qué material se fabrique. La ergonomía, no hemos hablado de ese tema en esta charla de hoy, pero también es importante. La ergonomía, ¿por qué? Si usted va a hacer un par de aretes y cada arete pesa 15 gramos, es posible que tenga problemas la cliente que lo va a usar y quien lo fabricó. Entonces, hay unos parámetros ergonométricos para tenerlos en cuenta. Que un arete no pase de 6 gramos, que un anillo no sea superior en su espesor a 3 milímetros. Son detalles y eso lo van a encontrar en un documento que desarrolló Artesanías de Colombia con la diseñadora Nuria Carulla. Se llama elementos antropométricos del diseño. Yo se los comparto, por favor me lo recuerdan, porque es importante esa parte. ¿Cuánto debe pesar una pieza para que sea ergonómicamente usable, que sea cómoda? Son elementos importantes a la hora de diseñar. ¿Cuál es el largo apropiado para un collar? ¿Cuál es el ancho y la dimensión adecuada para una pulsera? En ese pequeño manual encontramos esos datos que son importantes.
es editado por Artesanías de Colombia. Por ahora no habíamos hablado de ergonomía porque estamos jugando, haciendo bocetación, haciendo ejercicios sencillos en 2 y 3 dimensiones. Bueno, en este caso 2. Les recomiendo quienes quieran avanzar en esta parte, conseguirse una cajita de cera en lámina, cera odontológica, porque eso ayuda tanto en el desarrollo de las 3 dimensiones de un objeto, como para poder calcular peso y medidas. Entonces es una forma, es un medio que ayuda bastante y ahorra tiempo, nos ahorra también material, ¿sí? Es muy práctico, se puede manejar también plastilina, hay personas que manejan hilos, alambres, pero básicamente a través de una maquetación sencilla, con elementos económicos, con elementos de uso diario, de uso sencillo, podemos maquetar una pieza. Y una de las formas más prácticas que hemos encontrado es con la cera en lámina, cera odontológica. Desde luego, hay otras personas como los joyeros de la Candelaria que hacen maquetas en madera. Ellos hacen primero su maqueta, tallan una madera, por ejemplo, para hacer primero la pieza, para hacer su prototipo. Son métodos de trabajo que ayudan a mejorar y optimizar la producción en el momento dado, cuando ya requerimos producir la pieza. ¿Cómo vamos? Profe, Los desconcentré, adelante. buenas tardes, profe y compañeros. Profe, escuchándole sobre la cera odontológica en láminas. Yo tengo unas láminas de cera, pues las compré en Bogotá, son de color rosado y era para armado, la utilizábamos para armado. ¿Esa me puede servir? Sí, señora, esa es. Son unas laminitas como de 5 milímetros, 3 milímetros de espesor. Sí, señor, correcto. Sí, esa le sirve. Perfecto, gracias. Claro que sí. Y como les decía, esa cera nos ayuda en la parte de calcular peso. Simplemente usted, cuando ya tiene su maqueta, cuando ya tiene su pieza desarrollada y la va a hacer en plata, pesa esa cera y multiplica por 10.5. Y si va a ser en oro de 18 quilates, multiplica por 15. Cuando usted hace esa conversión, ya tiene una idea mucho más precisa de cuánto le va a pesar la pieza en el metal que quiere, en el metal que la va a desarrollar. Claro, si es en platino debe multiplicar como por 25, 24. Pero es una manera de ser mucho más prácticos. Los software de hoy pues nos dan todos esos detalles. Nos dan peso, nos dan medidas, nos dan color, nos colocan piedras y todo lo demás. Pero este es el inicio del software. Si ustedes miran un poquito el libro del señor Wishus Wong, él habla de los primeros software de diseño que precisamente utilizaban elementos como estos, elementos conceptuales de geometría plana, ¿sí? Entonces, el inicio de los software es esto. No quiere decir que si ya tenemos un software, nos vamos a olvidar de la geometría básica hecha a mano. Profe Marta, también les recomiendo, además de la cera odontológica, puede, por ejemplo, y a todos, pueden manejar algo que es muy práctico también, cartón paja en relieves, en capitas. O sea, por decir algo, para una gargantilla, si es muy grande, si es un diámetro mayor a 20 centímetros, 15 centímetros, ahí ya se nos complica un poco manejar un tamaño tan grande para cera. Entonces, una maqueta de una gargantilla se puede manejar con cartón paja haciendo capitas, ¿sí? Con colbón le vamos sumando, de acuerdo al espesor de la pieza, le vamos colocando capas.
esa es una técnica que se llama, la que desarrolla el maestro Omar Rayo, desarrollaba el maestro Omar Rayo de Cali. Linóleo. Es una técnica basada en relieves. Claro, hay unos cartones, unos materiales mucho más especiales para esa técnica, pero funciona muy bien manejar relieves para maquetas con cartón paja. En el caso de tamaños superiores a 15 centímetros, ¿de acuerdo? Para maquetas que sean de un tamaño grande. En el caso de las maquetas, manejemos las medidas reales, ¿no? Si es una pieza que la vamos a desarrollar en metal. Si es parte de un portafolio, pues podemos manejar escalas, ¿de acuerdo? Pero ya en el momento que la pieza se va a llevar a metal, se va a producir, es importante manejar escala 1:1, a escala real. ¿Cómo van los ejercicios? Los desconcentré un poco por hablar, como hablábamos en dibujo. Profe, ¿Cierto? Sí, señor. en el grupo compartí 2 fotos de unas ceras que tengo. Pues si puede, las mira para de pronto saber si con eso se puede. Perfecto. Ahora que las vea, les comento. Sí, señor. Y otra cosa, profe, por ahí había visto una fórmula para calcular el peso en plata de, por ejemplo, si vamos a hacer un dije tipo rectangular o cuadrado, de cuánta materia prima necesitaríamos para ese dije. Excelente. Sí, desarrollo de áreas. Sí, pero entonces se basa en el peso específico de la plata. Yo hice una prueba, pues, en el SENA y falló por menos de medio gramo. Sí, el error es mínimo. Excelente, claro. Súper. Por favor, nos la comparte porque precisamente estamos construyendo conocimiento. Entonces, qué bueno compartir todos esos datos. En el caso que yo les decía de la cera, gracias, Fray, es que la densidad de la cera es 1. Sí, y en la tabla periódica, pues ustedes van a encontrar las diferentes densidades de cada metal. Entonces, como el de la cera es 1 con respecto al agua, es simplemente multiplicar el peso específico de cualquier metal por 1, ¿sí? Que es la densidad o el peso específico de la cera, ¿sí? Con base en eso, pues usted ya puede calcular más exacto. Pero si Fray nos comparte esas otras fórmulas, es maravilloso. Porque así, y si el rango de error es mínimo, qué bueno, para ser muy exactos. Y en el caso de la cera, ustedes simplemente hacen la conversión cuando ya tienen su pieza desarrollada. ¿Alguien más? Adelante. Sí, profe, me gustaría que como que profundizara un poquitico más ese tema del peso. La conversión, Sí, señor. claro. Ustedes miran en la tabla periódica, bueno, como dijo el gemólogo de España, nos salimos del tema, pero no hay problema. Eh, entonces, básicamente, cuando usted busca en la tabla periódica el dato del peso específico de un metal, ese peso específico es su comparación o su diferencia con respecto al agua. Bueno, eso se trata básicamente del principio de Arquímedes. Tal vez algún día se los comenté en la clase de aleaciones, donde el señor Arquímedes descubre que un objeto cuando se introduce en el agua, pues desplaza un volumen. Ese volumen que desplaza equivale a su masa. Al pesar ese líquido que se desplaza, ¿sí? Al pesarlo, y se compara luego con lo que pesa el objeto,
entonces se descubre que hay una relación entre el peso de ese objeto y el peso del agua. Ahí comienza a hablarse de peso específico. Y ya en la tabla periódica encontramos con exactitud el peso de cada elemento, de cada metal o de cada elemento de la tabla. Con base en eso, uno multiplica peso de ese metal por 1, que es, pues si vamos a hacer el comparativo con la cera, ¿verdad? Que la cera, con respecto al agua, su peso específico es 1. Entonces lo vamos a multiplicar. Pesamos la cera y multiplicamos por el peso específico que encontramos en la tabla periódica. El caso de la plata, 10.5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Porque se trata de peso sobre densidad, sobre volumen. Al ser peso sobre volumen, entonces las unidades en que nos marca son gramos sobre centímetro cúbico. En el caso del oro puro, es más o menos 18, si no estoy mal. Pero cuando hacemos la aleación para oro de 18, pues ese peso específico va a ser inferior, porque agregamos otros elementos. Entonces, si, profe Marta, si quiere profundizamos un poco más luego de terminar acá. Pero importante, Sí, señor. siempre la tabla periódica cuando van a hacer una conversión para tener exactamente el dato del peso específico de cada metal con respecto a la cera. Al hacer ese comparativo, pues obtenemos el resultado. Entonces es muy sencillo multiplicar lo que pesa la cera por el peso del metal en el que se va a fabricar la pieza. Listo. ¿Cómo va con el ejercicio? ¿Qué nos ha resultado? Módulos. Bueno, aquí no piensen si es un dije, si es un anillo. Estamos simplemente jugando con las figuras para luego ya pensar en qué pieza va a ser. Por ahora no se preocupen. No es que no me sale el aro, no es que dónde le pongo el pasacadena. Por ahora es simplemente crear un módulo, ¿cierto? A partir de figuras sencillas, de 3 figuras, y empezar a pensar en qué puede ser. No por ahora. Recuerden que dijimos, vamos a crear un objeto, vamos a crear una pieza a partir de 3 elementos. Una joya, pero no dijimos qué. Porque visualmente ya usted lo va imaginando, visualmente ya usted va percibiendo. Esto podría ser un anillo, esto podría ser una pieza utilitaria, ¿cierto? Porque no solo hacemos joyas para el cuerpo, recuerden. También siempre en sus colecciones, en sus propuestas, incluyan por favor esa pieza que no va a ser para uso corporal, esa pieza exótica que va a ser para un uso diferente. Miren que hoy se están diseñando joyas para zapatos, hebillas de zapatos en oro. Se están diseñando carcasas para celulares. Entonces, es bueno salirnos un poco de lo tradicional en cuanto a propuestas de diseño. Un ejercicio, discúlpenme, acabo de acordar de un ejercicio que hacíamos bastante en la universidad y que en el caso de diseño es muy bueno. Parece algo que como absurdo, pero funciona. Resulta que me están escuchando, les interrumpo de nuevo el ejercicio. Hacíamos un ejercicio bastante interesante. Y en joyería, en diseño de joyas, es importante esto que les voy a comentar. Por favor, uno está acostumbrado a ver vertical, ¿cierto? Uno está acostumbrado a que siempre está de pie. Y lo que ve está paralelo a los ojos, ¿cierto? Pero resulta que si usted diseña, no lo tomen a mal, pero es un ejercicio que hacíamos bastante en la universidad y da unos resultados sorprendentes, es diseñar estando acostado sobre, por decir algo, una especie de camilla de masajes, ¿sí?
sobre una tabla, como lo hacía Superman. Al observar un objeto de forma horizontal, es decir, como llaman los fotógrafos, visto desde arriba, vista cenital, o sea, vista superior, el efecto que da es diferente. Y en el caso de una joya, también. No sé si está claro lo que les quiero proponer. No solamente diseñemos estando sentados muy cómodos en un escritorio, diseñemos cambiando nuestra posición habitual. Bocetemos o dibujemos a mano alzada, cambiando esa visión de siempre, que es en posición vertical. Resultaron ejercicios bastante interesantes en el caso de pintura, cuando se pintaba estando en el piso, colocando el lienzo, colocando la tela paralela al piso y el personaje, el artista, acostado en el piso. La persona que iba a dibujar estaba en posición horizontal con respecto al lienzo. Les invito a cambiar de posición para diseñar, para ciertos ejercicios. Es una forma de salirse un poco de los esquemas, de lo habitual. Es una forma de mirar el mundo diferente. Estamos acostumbrados que una joya siempre la vemos desde la vertical, ¿cierto? Pues resulta que hay joyas que deben diseñarse para ser vistas desde otro ángulo. Las estrellas de Hollywood, cuando usan joyas, no siempre quien las muestra, no siempre la lente del fotógrafo está totalmente paralela al usuario, a quien la luce, ¿verdad? Sino que a veces el lente del fotógrafo está en otra posición. Muy importante tener en cuenta esa parte. Es decir, también cuando estemos diseñando pensemos que no siempre el observador va a estar frente a quien la usa, ¿de acuerdo? Habrá momentos y habrá que diseñar y tenemos que diseñar piezas para ser vistas desde otro ángulo, para ser vistas en perspectiva. No sé si quedó clara la idea de que para diseñar no siempre tenemos que estar en una sola posición. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Otra cosa, o diferentes truquitos, diferentes tips que podemos manejar, que podemos aplicar, que podemos plasmar cuando estamos diseñando. Importante tener en cuenta otros elementos adicionales. Importante diseñar mirando a través del agua, teniendo en cuenta que hay un viento fuerte, teniendo en cuenta que hay lluvia, teniendo en cuenta que hay un sol muy fuerte. Entonces, es importante todos esos elementos tenerlos en cuenta en el momento de hacer una pieza, de proponer un diseño. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces, sobre todo en las piezas tan grandes que se están usando ahora en un latón dorado, un latón con recubrimiento en oro, que hay personas a las que en pleno sol en Cartagena no se les puede saludar, porque uno no ve por el reflejo de ese dije tan inmenso frente al sol. Son elementos y detalles que hay que tener en cuenta. Muy importantes. Otra invitación es a que, bueno, cuando ya se pueda de alguna forma salir de manera más fácil
a los centros, a los lugares concurridos. Una técnica también que se usa es ver lo que hay, ver lo que se está usando, ver lo que hoy el mundo quiere, no lo que el diseñador proponga, no lo que desde un escritorio se le ocurra a alguien, sino lo que, lo que el usuario quiere, lo que hoy la gente está usando. Importante ir a universidades, centros comerciales y ver cómo está marchando el mundo en el diseño. Porque de pronto nos quedamos con el anillito de 15 que nadie lo compra. ¿Por qué? ¿Y por qué el anillo de grado dejó de venderse? Porque no innovamos. Nos quedamos en el mismo anillito, con las letricas, el mismo modelo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fue el primero que lo creó. Nos quedamos con ese modelo y no nos salimos de ahí. Cuando innovamos, el mercado funciona, se mueve. Tengan en cuenta lo que hizo una joyería en Bélgica, como creo que fue en Bélgica, como ya los jóvenes no se casan, entonces crearon el anillo para solteros. Una joyería que no vendía ya argollas de matrimonio, como la palabra de moda, se reinventó y ahora hace anillos para solteros. Son cosas... Fabuloso. Ahora inventemos uno para divorciados. Esa joyería que creó lo del anillo para solteros, lo creó usándolo en diferentes dedos. Entonces, quien lo usaba en este dedo era porque estaba buscando pareja, quien lo usaba en el índice era porque solo quería amistad, quien lo usaba en el otro dedo era porque quería compromiso. Entonces, esos significados que ellos le dieron al anillo de soltero les dio un éxito en ventas, porque ya nadie quería comprar alianzas matrimoniales. Y de esa manera se reactivó esa joyería. Entonces, importantísimo, ¿sí? Piezas para lo que el mundo pide hoy, no para lo que pedían antes o para lo que se le ocurra solamente a un creativo. Importante, su diseño tiene que venderse, sus piezas tiene que usarlas alguien. Para ser innovador, un requisito es que alguien haya comprado lo que usted hace. Si usted tiene una colección inmensa de piezas originales, pero no ha vendido un anillo, no es innovador. Nadie lo tiene, no lo ha podido mostrar, no lo ha podido exhibir. Importante tener en cuenta el concepto de innovación cuando estamos proponiendo piezas en diseño, cuando estamos proponiendo piezas creativas y originales. Si usted no ha vendido nada, si nadie tiene lo que usted produce, no está innovando. Simplemente está haciendo un portafolio para la historia. Bueno, nos quedan, ay, se nos acabó el tiempo. Tenemos ya la hora. Por favor, si hay preguntas o inquietudes sobre el ejercicio. Profe, yo simplemente, pues como pues que me fluyen así las ideas, empecé fue a bocetar rápido, a bocetar. Sí, Pues eso es lo que he hecho, porque pues, no tengo como elementos a la mano, pero empecé a plasmar las ideas en el papel con boceto rápido. ¿Y cómo le fue? Pues, pues a mí me gusta lo que hice, pero me da pena mostrarlo. No, nada de pena. Precisamente lo que hablábamos. Ser originales es Pues, mostrar lo nuestro, nuestra esencia, ¿cierto? bueno, Entonces, lo que pasa es que me pareció muy chévere porque empieza uno a imaginarse, cuando usted dijo una pieza, con esto puede hacer un candelabro, con esto un arete, con esto un anillo, con esto, bueno, le empiezan a fluir a uno una cantidad de cosas, pero yo las hice ya como aplicadas. Este para un arete, este para un anillo, esto, así. excelente, perfecto. Entonces yo los invito a seguir jugando con papel, con una tijerita, con una cinta, y de esa manera vamos produciendo infinidad de ideas. Y después de ahí
es lo que dice Nancy, luego ir pensando cuál va a ser esa pieza o en dónde voy a aplicar ese módulo, cómo lo voy a convertir en pieza. Aquí simplemente moví dos modulitos y le hago un giro y ya se ve otra cosa, ¿cierto? Ya hay algo diferente. No boten los ejercicios, no los borren, no los destruyan, sino que les va sirviendo como su portafolio de trabajo, como su bitácora de ejercicios, y es posible que dentro de 15 días diga, uy, esa figurita me gustó, ¿y dónde está? Se perdió. Bueno, me gustaría escuchar inquietudes de Bogotá, Medellín. Bueno, Luis, aprovechemos también para invitarlos a todos para este sábado a las 4 de la tarde para que continuemos este tema de diseño con Leonor Bolívar. Ella nos va a hablar sobre solución de diseño para piezas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Broches, para todas esas cositas que uno nunca piensa que necesitan diseño, pero sí necesitan un buen diseño. Entonces, para que este sábado no se lo pierdan a las 4 de la tarde. ¡Qué maravilla! Entonces se complementa con lo que estamos hablando, porque, claro, si usted diseña una pieza pero no tiene un broche armónico, no tiene un broche que hace parte de la pieza, no está siendo estético con lo que propone. Me parece fabuloso, y entonces, por favor, no se pierdan el sábado esta invitación genial. Leonor Bolívar es una persona que tiene un recorrido grande en la parte de diseño y en la parte de formación, y también tiene una escuela de joyería en Ibagué. Entonces miren que son personas muy valiosas de nuestro oficio que nos están aportando cada día para que crezcamos. Entonces, por favor, no se lo pierdan, traten de no salir al cine el sábado con el fin de quedarnos viendo y siguiendo la clase con Leonor. Maravilloso. Listo, bueno, por otra parte aprovechamos también que la mayoría de los del curso están acá. El profe de joyería se nos fue, de gemología se nos fue de vacaciones. Entonces, las próximas semanas vamos a suspender la clase y apenas él regrese, vamos a retomar nuevamente en el tema que íbamos para que estén pendientes de las redes sociales. Profe, por aquí me están preguntando cómo se inscribe uno para entrar a sus charlas directamente. No hay que inscribirse. Bueno, para el curso sí. Para las charlas no deben inscribirse, solamente me escriben. Les puedes escribir mi WhatsApp. Me escriben y yo les envío el link de la reunión, de la clase. Perfecto. Pero si quieren ya participar en el curso, certificarse, a partir del 13 de julio vamos a iniciar un curso de modelado en cera, talla en cera, a partir del 13 de julio. Vamos también de vacaciones una semanita. Listo, ya aquí les dejé la información. Con mucho gusto, claro, compartimos el link cuando quieran entrar. Tenemos clases de martes a jueves, martes, miércoles y jueves. Y bueno, los viernes teníamos gemología. Vamos a ver si, dependiendo cuántos viernes son, para que también podamos trabajar los viernes, dependiendo del tiempo de vacaciones del profe Alfredo González. Maravilloso que tengamos el espacio con Leonor, porque así se complementa. Y mañana miramos también 3 dimensiones. Hoy manejamos dos dimensiones, pero como estos chicos ya son expertos en dibujo, va a ser muy fácil el ejercicio de mañana, que es diseño en 3D, pero con papel, es decir, ilusión óptica, ¿sí? Vamos a ver las 3 dimensiones, pero como decía el pintor Alberto Durero, con trampantojo. Le ponemos una trampa al ojo para que crea que estamos haciendo un objeto tridimensional, pero es en un papel. Esa es una de las magias de la perspectiva, de que logramos tener a partir de un papel. Gracias, profe Aldemar, muy amable. A partir de un papel podemos plasmar un objeto para que la ilusión óptica lo vea en 3D, lo vea
de una manera volumétrica. ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia para despedirnos? Su experiencia de hoy en cuanto al ejercicio. Simplemente como a manera de experiencia de lo que estamos realizando hoy. Estamos en modo diseño. Mañana tenemos de 2 a 3:30. 2 a 3:30 y me escriben o yo te comparto el link de la reunión. Con mucho gusto, claro que sí. 1:30 para pasar de las 2 dimensiones a 3. Igual les pido por favor, si quieren, si les queda fácil, alisten una cartulinita negra, cartulina escolar negra y una tijera. Nada más. Entonces, de esa manera podemos bocetar en 3 dimensiones. Es como tener un software muy económico, ¿sí? Es como tener el software en casa, partiendo de unos materiales muy económicos que son de fácil adquisición. Perfecto, profe Marta. Ya al grupo les envío el documento de parámetros antropométricos para el diseño de joyas desarrollado por Artesanías de Colombia. Perfecto, claro que sí. Sí, son como 6, 8 páginas. Es un documentico pequeño, pero muy práctico y sobre todo que fue desarrollado en el hacer, desarrollado en el taller. O sea, fue un trabajo de Artesanías de Colombia con el Programa Nacional de Joyería. Salió este documento que me parece muy valioso porque se complementa con lo que hacemos en la parte de diseño. No es simplemente... Ajá, gracias, Aldemar. El diseñador soluciona problemas y ve lo que otros no ven. El diseñador, gracias, sí ve lo que otros no ven. Importante, soluciona problemas. Cuando un diseñador plantea una pieza, debe responder a un problema. No distorsionarlo, ni tampoco alterar el problema. El problema visto desde el punto de vista de investigación, ¿sí? No problema como un conflicto, sino como una solución a una necesidad, una respuesta a alguien que necesita una solución. Por ejemplo, lo de los celulares, lo de las memorias USB, que hoy se pueden convertir en joya. Entonces es a partir de un problema. Por ejemplo, el anillo de 15, hoy es un problema para el joyero que ya nadie se lo compra. Ya el numerito 15 ya está agotado. O sea, las chicas de hoy piden es un celular a los 15 años. No piden un anillo con el numerito. Pensemos en ese problema. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cierto? Desde el joyero, desde el punto de vista de la joyería. No nos conformemos con que ahora Samsung nos quitó el mercado del anillo de 15, sino hoy, ¿qué se necesita? La quinceañera, ¿qué quiere? Y pensando desde la joyería, ¿qué solución le damos a ese problema? Al problema del grado, al problema de los divorciados, profe Marta. Son soluciones que el joyero debe plantear. Yo tenía un cliente muy bueno en Bogotá y era que él me compraba todas las pirámides que yo le hiciera en plata, en cobre, en oro, compraba poquitas, pero también. El día que el cliente se murió, me quedé con un problema. Nadie me compra pirámides. Entonces, hay que buscarle alternativas al problema. O mejor, soluciones. ¿Listo? Perfecto. Luz Karime quiere innovar, pero ojo, innovar, recuerden, el lema del innovador. Ser innovador es que alguien use su producción, lo que usted fabrica, lo que usted le proponga. Si hizo 100 anillos hermosísimos, 100 gargantillas preciosas, y nadie le compró una, no ha innovado nada. Nadie lo está usando. Bueno,
Creo que por hoy nos despedimos. La idea es que mañana estemos puntuales a las 2 de la tarde con una cartulinita negra en lo posible para que hagamos ejercicios de diseño en 3D. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos vemos. Gracias. No estamos dando una cátedra de diseño, claro. ¿Sí? Hago la aclaración. Estamos dando unos tips de un autor excelente que es el señor Lucius Wong, que escribió un libro que se llama Fundamentos de Diseño, combinándolo un poquitico con la experiencia de la universidad y la experiencia que la vida nos da, y combinándolo un poquito con la parte del trabajo artístico, de la pintura. Me encanta la pintura, a pesar de que en primer semestre me iba a retirar porque no dibujaba absolutamente nada, como les conté. Y gracias al libro Cómo dibujar con el hemisferio derecho del cerebro, salvó mi carrera y despertó mi amor por el dibujo. Ese libro que se llama Aprender a dibujar con el hemisferio derecho del cerebro. Dibujar es como montar en bicicleta, nadie lo hará por ti, solamente quien lo vive, como el carnaval. ¿Listo? Entonces, con base en esos planteamientos del autor, quise traerles hoy unos conceptos básicos de diseño, totalmente básicos, una inducción muy corta porque una carrera de diseño es de 10 semestres, ¿verdad, Karen? Así que una inducción de hora y media, simplemente, y dejarlos motivados para que consulten el libro de Lucius Wong y consulten el libro de Vasily Kandinsky que se llama El punto y la línea sobre el plano. ¿Cuál es la importancia de Kandinsky, Vasily Kandinsky, un pintor ruso en el arte? Que él logró a través de la pintura plasmar la música, es decir, darle visualidad, visualizar la música a través de la pintura. Si ustedes consultan Vasily Kandinsky, él logró plasmar en el lienzo canciones. Es algo hermoso. Ya que me acordé de otra cosita. Un ejercicio práctico que hemos hecho con mis chicas aprendices de Cartagena es, con base en una canción, diseñar una joya basado en lo que hizo Kandinsky. Entonces, otra invitación también. Coloquen la canción que les guste, la que les guste. No importa el género que les sea, lo colocan para ustedes. Y mientras van escuchando la canción, van bocetando, van dibujando. Se van dejando llevar libremente por el lápiz y hacen trazos libres. Van a ver el resultado sorprendente cuando ustedes plasman en un boceto su canción favorita. Es un ejercicio maravilloso, no solamente para ser creativo, sino como relajación. Si el joyero no tiene tiempo de hacer yoga, mire, esta es una manera de hacerlo. Plasmando en un papel la canción que a usted le guste. Por favor, esa sí es una tarea que les recomiendo. Coloquen la canción favorita y vayan plasmando un boceto, sin pensar en qué va a ser, qué joya va a ser, no. Un boceto es otro método, ya que nos preguntaba Fray, ¿cómo hacemos para buscar la fuente de inspiración? Otra fuente de inspiración es la música y está al alcance y está al día. Es decir, ¿a quién no le gusta la música? Entonces, a partir de su canción favorita, usted va a diseñar una joya. ¿Qué canción les gusta? No vayan a ver, no, que la película El Señor de los Anillos y ya no. A partir de su canción favorita. ¿Listo? Van a diseñar su propia pieza. Es posible. Muy bueno. Eso es. Canciones que les gusten. Canciones que se llevan en el alma. Van a ver
la experiencia tan maravillosa cuando estén plasmando la canción en una joya, porque no es solamente relajarse, sino ponerle todo el sentimiento, como el ejercicio que ustedes hicieron del sismógrafo, de plasmar las sensaciones en un papel a través de una canción. Todo lo que la canción les transmita, llévenlo al papel. Se van a sorprender de esas colecciones de joyas maravillosas que van a resultar ahí. Que no, que me quedó así, que me quedó no sé qué, que no me gusta. Relájese, déjese llevar del lápiz con el ritmo de la canción y va a resultar otro ejercicio maravilloso. Otra experiencia y es otra fuente de inspiración con lo que nos gusta. Nada más incómodo que diseñar sobre lo que no nos gusta. Nada más incómodo que hacer algo que no nos place, que no nos llena, que no nos satisface. Por eso es importantísimo que la fuente de inspiración siempre sea algo que a mí me agrada. Si a usted le agrada, por allá al comienzo del curso me dijeron ciclomontañismo, ciclismo. Si a usted le agrada la bicicleta, esa es su fuente de inspiración. Y a partir de ahí es un creativo y desarrollará una línea original en sus colecciones. Entonces, expliquen en su casa cuando estén dibujando en el piso, cuando estén dibujando boca abajo, cuando estén dibujando acostados, expliquen en su casa que eso no es una locura, sino es parte de un desarrollo creativo. ¿Listos? Porque es posible que le digan que algo está pasando, que ha aprendido en esta clase, porque está ahí tirado en el piso dibujando. Explíquenlo antes. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Hay inquietudes? Muchísimas gracias a todos y por favor, disciplina para crear el hábito de ser un diseñador de alto rendimiento. Disciplina, trabajo diario, constancia. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias a usted, profe. Feliz tarde.